Dicen que el mundo ya cambió. No lo entiendo. Y todos dicen cosas distintas. Hay dos caminos. Pero aún no lo entiendo. Tú eres quien lo elige. Todos queremos entender. Todos podemos entender desde el amor. Somos muy jóvenes. Pero somos analíticos. Una comunidad de acciones de amor y respeto. Dale la vuelta en positivo. Jefes, Parejas, Equipos. De ti depende. Familias. gíralo a tu favor. de lo político a lo humano. Creer es más fácil que pensar. De ahí que haya tantos creyentes en otros que pensadores por sí mismos. Bruce Calvert. Informativo G24 presenta De lo político a lo humano. Mentes abiertas, conciencias libres. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Informativo G24. De lo político a lo humano. Bienvenidos. Qué gusto saludarlos, somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Como bien sabemos, toda esta comunidad muy activa en varios rincones del mundo, desde hace algunos meses ha visto cómo en los contenidos hemos insistido muchísimo en que busquen, investiguen sobre la soberanía alimentaria y especialmente sobre esa cantidad de técnicas que hoy muchos inquietos, emprendedores, en varios lugares, no solo del mundo, también aquí dentro del país, han iniciado desde hace varios años y nada nos llena más de alegría que esta noche poder compartir con una de esas empresas que además su ideólogo, por decirlo así, su emprendedor, quien se lo ingenió y quien está sacando este enorme proyecto adelante, hace parte de ustedes mismos, de esta comunidad de analíticos de Informativo G24. Fue todo un gusto cuando vimos ese correo de esta empresa que les vamos a presentar esta noche y que les va a enseñar paso a paso cómo ustedes, quienes no pueden salir de las ciudades por cualquier situación, pueden también iniciar ese camino de la soberanía alimentaria, empezar a cultivar sus propios alimentos y demostrarles con evidencia que nos trae que sí es posible, que solo basta con tener voluntad, convicción y sobre todo disciplina. Así que sin más preámbulos, Juan Camilo Hoyos. Juan Camilo, buenas noches. Gracias por hacer parte de Informativo G24, por haber aceptado esta noche venir a compartirnos estos conocimientos y bueno, vamos a hacer solo oídos para que nos enseñes muchas cosas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy complacidos de estar con ustedes, de estar con su audiencia, de mostrar estos procesos, de mostrar todas estas técnicas que pueden ayudar al desarrollo de las comunidades y del país de cara al futuro, con todos los problemas que se vienen de cara digamos, a esas problemáticas que se van a enfrentar en el futuro. Entonces, muchas gracias de antemano por la invitación. A mí me gustaría, pues obviamente antes de que entremos y mientras se van conectando más analíticos, antes de que empieces a explicarnos, a enseñarnos, a demostrarnos que sí es posible porque nos traes evidencias y motivar a mucha gente para que empiece a sembrar dentro de sus casas, incluso dentro de las ciudades en espacios pequeños, que nos compartieras cuál es tu visión, qué opinas de todo lo que está pasando en este momento y si en algún instante sentiste alivio de decir, wow, siquiera saqué adelante esta idea que se me ocurrió, siquiera estoy enseñando a muchas comunidades a cultivar. ¿Qué sentiste cuando empezó toda esta crisis? Bueno, nosotros venimos con este, digamos, cuento desde hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo se veían esos, digamos, pequeños indicios de lo complicado que iba a ser la agricultura y los procesos productivos. Entonces, nosotros desde nuestra iniciativa pues vimos todo ese problema que tenía el campo y desde nuestra área del conocimiento cómo podíamos aportar a ese cambio. Entonces sí, lo que tú dices, para nosotros en este momento es muy gratificante porque al haber empezado antes de todo esto, ganamos un tiempo muy importante en conocimiento que nos va a permitir
también transmitirlo a estas nuevas generaciones y a las personas para que sean autosostenibles y para que puedan alimentarse. Digamos que todo este cuento va en función de eso, de brindar una herramienta tecnológica para que todas las personas puedan tener esa soberanía alimentaria. Ahí está, entonces vamos a iniciar invitándolos, no importa si usted tiene 15, 18, 81, 90 años, esto lo puede hacer cualquier persona y con todo el amor del mundo esta noche está con nosotros Hidropónicos Ave, Juan Camilo Hoyo, su fundador, y nos va a enseñar para que usted se motive a cultivar sus propios alimentos. Juan Camilo, somos todo oídos y estamos compartiendo pantalla para que empieces esta conferencia. Bueno, digamos que nuestra empresa tiene este eslogan de AVE, que las siglas son Agricultura Vertical Eficiente. ¿Por qué, digamos, surgió AVE? Porque siempre estábamos buscando la forma de ser mucho más eficientes, mucho más productivos, cómo, digamos, volver esas dinámicas del campo mucho más, digamos, aplicadas a la realidad y a todos los problemas que se nos vienen. Entonces, desde nuestra área del conocimiento empezamos a investigar, porque esto no es nuevo, estas técnicas son de hace muchos años, pero digamos que como no hemos tenido la necesidad de ser tan productivos, entonces todas estas técnicas pasan a un segundo plano. Pero a medida que el futuro va avanzando y nos va mostrando, digamos, esos problemas, esos desafíos, entonces ahí es donde estas técnicas se vuelven cruciales, importantes para el desarrollo de las ciudades y del mundo entero. Entonces, aquí surgió AVE, es una empresa colombiana, estamos en Medellín, en una parte rural de Medellín, en San Cristóbal, donde, digamos, vimos todos esos problemas que abordaba el campesino tradicional en función de su trabajo, digamos, lo mal pago que era, lo mal visto que era su labor. Entonces quisimos aportar todo ese conocimiento que pudimos adquirir en el tiempo y ponerlo en favor de, digamos, de esta comunidad tan importante de los agricultores, que es sumamente crucial para nuestra soberanía alimentaria. Así es, comencemos entonces a ver todo este trabajo que han desarrollado ustedes y que ahora hacen la agricultura vertical, pero este panorama que tenían cuando empezaron con esta idea. Bueno, entonces digamos que empezamos aquí con una pequeña diapositiva como para contextualizar el por qué llegamos hasta esto. Entonces aquí hay unos retos en el desafío, unos desafíos para la agricultura del futuro. Y es que la humanidad se enfrenta a muchos desafíos que en este momento, digamos, para muchas personas son no tan visibles, que es, tenemos menos espacio, tenemos un cambio climático que es una realidad, una población que va en crecimiento. Entonces dicen que más o menos para el 2050, no lo digo yo, lo dice la FAO, lo dice las Naciones Unidas, vamos a estar rondando los 9.700 millones de habitantes en el mundo. Entonces estamos hablando ya de una sobrepoblación. Cuando hablamos de una sobrepoblación, también hablamos de desafíos de cómo ser más productivos, porque toda esa población tiene que alimentarse de alguna manera, ¿cierto? Pero las técnicas tradicionales que venimos utilizando no van a ser suficientes para afrontar ese problema de sobrepoblación. Entonces, en programas anteriores tú misma mencionabas de la dificultad de los abonos, fertilizantes, de las crisis de Ucrania. Entonces, todos esos problemas dispararon aún más y aceleraron este proceso digamos, de ese cambio en los paradigmas de la agricultura. Entonces, aquí nos dicen que tenemos que producir hasta un 70% más de alimentación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer de aquí a ese, digamos, a ese tiempo, cómo vamos a producir más? Y aparte de eso, que es que no es un salto de aquí al 2050, sino que en estos años que se vienen, vamos a tener que empezar, digamos, esa escalada de cómo reducir, cómo aumentar esa forma de alimentarnos. Entonces son problemas reales que no están en el 2050, sino que ya los vamos viendo con las guerras, con la pandemia. Estos tiempos se van a reducir mucho más, entonces estas crisis las vemos a la vuelta de la esquina ya. Entonces la forma es cómo vamos a hacer para producir más. Hay técnicas que ustedes han mencionado, que mucha gente conoce o que muchos no conocen en su desconocimiento, es las técnicas de producción hidropónicas que datan de hace muchos años, pero no le habíamos puesto, digamos, ese cuidado. Ya estamos viendo digamos, la propuesta vertical que ustedes tienen, que es muy buena, sobre todo para personas que tienen poco espacio.
Tenemos entonces hidropónicos, que son los que ustedes dominan, y ahora la aeroponía, ¿no? Que es este cultivo vertical, ¿es lo mismo? Sí, digamos que la aeroponía es, digamos, una variación de la técnica hidropónica. La hidroponía, pues, data de trabajo en el agua. Cuando hablamos ya de aeroponía, es digamos, una variación a este trabajo hidropónico, que es, digamos, ya no utilizar sustratos, sino que utilizar las raíces suspendidas en el aire. Entonces, aquí es una técnica un poco más avanzada de la hidroponía, cuando hablamos de aeroponía. Que funciona muy bien en las ciudades para quienes viven en apartamentos pequeños también. Eso, correcto. ¿Por qué? Porque nos permite ser mucho más funcionales, ahorrar, digamos, espacio y ahorrar agua también. Entonces aquí podemos ver estas técnicas que nosotros utilizamos. Nuestro eslogan es agricultura vertical eficiente, porque utilizamos lo vertical. Bueno, aquí podemos ver, digamos, una comparativa en los cultivos de suelo y cultivos hidropónicos o aeropónicos, y es que tenemos un ahorro de hasta el 90% del agua. Tremendo, muy buen dato. Ahorro hasta del 95% del agua. Sí, correcto. Entonces tenemos un ahorro hasta el 95% del agua, 95%, y eso nos permite, digamos, ser mucho más productivos, nos permite, digamos, coger todos esos recursos hídricos que son tan valiosos en el momento, que no todo el mundo tiene disponible, y los podemos, digamos, enfocar mucho más, porque esto es un sistema de recirculación. ¿A qué me refiero de recirculación? Que el agua sube por cada una de las columnas, digamos, aplicando esa nutrición hidropónica a cada una de las plantas, y esa agua no se desperdicia como pasa en la tierra. En la tierra tú riegas, pero una parte importante se va por la tierra y se pierde. Aquí estamos teniendo un sistema cerrado de recirculación. Entonces, el agua sube, va al tanque, el sistema de bombeo y el sistema de control lo que nos va a hacer es volver a llevar esa agua, entonces no desperdiciamos una gota. Entonces aquí sale otro concepto muy importante, que es la agricultura de precisión y agricultura 4.0, que es la que muchos países están digamos, en el foco, mirando cómo pasan a esas tecnologías, que es agricultura de precisión, donde el control y la automatización y la tecnología la incorporamos realmente en toda esta forma de agricultura. Entonces, esa agricultura 4.0 podría entenderse como lo que logró Israel con el goteo de riego controlado. Sí, claro. ¿Riego de goteo controlado? Ellos, digamos, que cogieron digamos, la forma de captar esa agua, que era muy poca, y, digamos, volverla lo más precisa posible. Entonces, el control lo que permite es que esa cantidad precisa de agua va a la planta cuando la necesita, ¿cierto? Entonces no necesitamos grandes cantidades de agua, sino precisión en el riego. Entonces eso es lo que hace la agricultura 4.0, es, digamos, volver los cultivos mucho más eficientes, mucho más productivos. Es, digamos, la nueva revolución que tiene la agricultura. Estamos esta noche respondiendo a sus inquietudes y estamos con Juan Camilo Hoyos de la empresa Hidropónicos AVE, que presenta soluciones para aquellas personas que desean cultivar sus propios alimentos, sin importar si están dentro de las ciudades, en apartamentos pequeños o en espacios, pues, que son más abiertos, mucho mejor. Nos está explicando también este sistema de agricultura 4.0 que ya nos dijo que es básicamente lo que hicieron los israelíes aprovechando esa poca agua del desierto, y se llama riego de goteo controlado. Pero si yo estoy viviendo en una ciudad y no tengo esa tecnología, también puedo hacer este tipo de cultivos, ¿verdad? Sí, claro, es que, digamos, que ¿cuál fue el enfoque de nuestra empresa? Siempre, digamos, haciendo los sistemas, pero aplicados a nuestra realidad. Porque cuando hablan de sistemas hidropónicos, hablan de controles automatizados que hay que exportar, que son costosísimos, pero no es real. O sea, hay formas de hacerlo aplicándolo a nuestra realidad, a nuestros materiales, a nuestra ingeniería, porque aquí también hay una ingeniería de por medio, y que nos va a volver, digamos, esa herramienta, nos va a permitir hacer esa herramienta
con los recursos que tenemos. Entonces muchas personas piensan que la hidroponía es algo que solamente lo pueden hacer los países de afuera que tienen tecnología de punta, pero aquí también hay forma de hacerlo porque tenemos recursos, porque tenemos clima, porque tenemos disponibilidad de agua y porque también tenemos la calidad humana y ese conocimiento ancestral de los cultivos, porque nuestra herencia siempre ha sido agrícola. Hay 3 puntos importantes, Juan Camilo. Lo primero es que ustedes presentan soluciones también para la agricultura industrial, aquella que es muy grande. 2, también para las realidades de aquellas personas que, digamos, no están interesadas en hacer una enorme empresa, sino que quieren cultivar sus propios alimentos y tener una soberanía alimentaria. Y 3, están hoy contándonos todas sus experiencias por si alguno de los analíticos que está acá desea animarse e investigar con ustedes o formarse con ustedes o recibir esa consultoría de ustedes, aclarando que esta entrevista es gratis, completamente gratis, ni me está pagando Hidropónico Sabe por traerlos, sino que al contrario, es una alianza de colaboración donde él viene y nos trae su conocimiento y yo le doy a él también la oportunidad de que se dé a conocer por si su conocimiento puede servirle a una persona que está interesada. Entonces te devuelvo la palabra, era importante esta acotación. Sí, claro, y de todas maneras muchas gracias nuevamente por este espacio. A ustedes. Sabemos que la manera de hacer un real cambio en estas dinámicas de la agricultura, de lo que venimos hablando, de las problemáticas, es esto, es que muchas personas lo conozcan y se vinculen. Y la única forma es por estos medios donde muchas personas analíticas ven las realidades de otra perspectiva, no están, digamos, en esa burbuja de consumo que siempre nos han enseñado. Entonces estos espacios son muy valiosos para eso, para poder, digamos, tener esa colaboración y mostrar esas realidades que nos van a afectar a todos. Así es, y estamos muy contentos. Continúa entonces, por favor, con esta presentación fascinante. Bueno, entonces aquí podemos ver que aparte de todas las bondades que hemos visto, la hidroponía tiene más densidad por metro cuadrado, entonces aprovechamos mucho más el espacio. Entonces muchas personas dicen, no, es que yo no tengo mucho espacio para producir mi cultivo, ¿cierto? Pero como aquí estamos utilizando lo vertical, entonces somos mucho más productivos en espacios pequeños. En comparación en la tierra podemos sembrar hasta 6 plantas por metro cuadrado dependiendo la especie, pero en hidroponía podemos sembrar hasta 28 plantas por metro cuadrado en hidroponía vertical. Entonces, digamos, aquí van entrando muchos factores que van perfilando esta herramienta tecnológica, la van perfilando como la solución a los problemas de alimentación de cara al futuro, porque tenemos ahorro de agua, ahorro de espacio, ahorro de abonos orgánicos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ya que, digamos, estamos en esa crisis de los abonos, ahorro de mano de obra y digamos que una de las cosas más importantes es eso, que tenemos esa, digamos, facilidad de que no necesitamos mucha mano de obra para hacer una extensión grande de cultivo. Entonces ahí es donde podemos ser autosuficientes porque yo mismo soy capaz de producir X cantidad de alimento en mi sistema. Entonces... esa puede ser una oportunidad de emprendimiento también. Sí, claro, porque entonces aquí estamos hablando de soberanía alimentaria porque puedes, digamos, cultivar tu propio alimento, pero también de una seguridad económica porque puedes volver una industria o una agroindustria tu emprendimiento, o sea, puedes ser productivo, ayudar a la comunidad. Entonces aquí ya vamos viendo que las dinámicas de los cultivos ya no van a ser las mismas dinámicas que es cultivar a miles de kilómetros y traerla y tener ese gasto de combustible, esa huella de carbono, sino producir local. Al producir local yo tengo esa cadena cerrada donde voy a suplir, digamos, esa necesidad local. Entonces voy a compartirle a mis familiares, a mis vecinos, voy a vender localmente, voy a tener un producto de mejor calidad, mejor categoría, voy a contaminar menos, voy a dañar menos los ecosistemas. Entonces, si podemos ver las ventajas que tiene hacerlo de esta manera, entonces vemos que podemos tener una solución a esas problemáticas que mencionamos al inicio, que son la sobrepoblación, la falta de espacio, la falta de agua. Entonces, esto nos va a permitir tener esa herramienta tecnológica, esa soberanía alimentaria
esa seguridad alimentaria, esa, digamos, también seguridad económica para las familias que se animen a hacerlo. Hablemos del tiempo que requiere el cuidado. Aquí vemos que tienen soluciones, volvamos a la anterior, por favor. Esta es la solución para la proteína, ya que también tenemos dificultades con la proteína. Ustedes proponen una especie de Z, ¿no? ¿Me la muestras, por favor? Sí, entonces, digamos que en esta investigación que ha hecho nuestra empresa, nos enfocamos en cultivos verticales. Entonces, cuando hablamos de soberanía o seguridad alimentaria, no solamente podemos decir que vamos a vivir solo de lechugas o de hortalizas. Entonces, aquí entra otro concepto muy importante, que es el cultivo de hongos. El cultivo de hongos nos va a permitir tener esa proteína de forma natural, de forma, digamos, a base de hongos, y en un espacio mucho más reducido. Ya no vamos a tener que tener por hectárea tantas cabezas de ganado, sino que en 200 metros cuadrados yo voy a producir lo que producen X cantidad de reses en comparación, porque esta es una proteína que es muy importante si la incluimos en nuestra alimentación. Dicen que tiene hasta el 22% de proteína bruta. Entonces vemos que las dinámicas de la alimentación también tienen que ir cambiando, porque no podemos seguir, digamos, enfocando nuestra alimentación a esos actores externos, extranjeros, que nos mandan el cuido, nos mandan esas materias primas al precio que quieren, pagándolas nosotros, ganando pesos y pagándolas en dólares. Entonces hay que buscar otras alternativas de alimentación. Entonces aquí entra con mucha fuerza esta clase de cultivos, porque el alimento de estos cultivos no depende de nadie. O sea, yo no tengo que ir a comprar un bulto de cuido para echarle a las orellanas. ¿Qué comen las orellanas? Pasto, heno, viruta, todos residuos orgánicos. ¿Qué se necesita? Si yo quiero, por ejemplo, montar un cultivo de orellanas, porque siento que es una buena fuente de proteína, y la verdad es que esto es como setas, como champiñones, como hongos, ¿sabes, loco? ¿Cierto? ¿Qué necesito para empezar una especie de cultivo así? Bueno, digamos que lo primero que se necesita es tener una semilla de buena calidad y tener conocimientos en los procesos, porque estos son simplemente procesos. Porque la materia prima, que es, digamos, lo más importante, es lo que yo dije. Si tú tienes en tu finca hojas, pasto, tienes madera, pues todo esa es la materia prima que se alimenta el hongo. Entonces podemos tener proteína de los residuos orgánicos de fincas, de los acerríos. Tú vas al acerrío más cercano y compras la viruta y haces todo el proceso de higienización. Claro, esto tiene, digamos, un contexto también importante en la parte de proceso. Como es un hongo, entonces tiene que tener una inocuidad, tiene que tener unos procesos de pasteurización, pero no es nada que no se pueda hacer. Nosotros estamos demostrando que se puede hacer a nivel local y podemos tener esa seguridad alimentaria enfocada en algo funcional. Proteínas, leguminosas. Exacto, eso era lo que iba. Entonces, no solo estamos hablando de que hay gente que se imagina los cultivos verticales en los apartamentos o los cultivos hidropónicos solo con lechuga, no, ustedes están proponiendo, también tenemos proteína, ahorita nos vas a mostrar papa, nos vas a mostrar otro tipo de cosas que yo sé que es la línea, digamos, de alimento dura que están pidiendo aquí también que les digamos a ver cómo se hace dentro de un espacio reducido o si te quedas en la ciudad. Te devuelvo la palabra. Listo, entonces, como tú mencionabas, muchas personas piensan que la hidroponía solamente es para el cultivo de lechugas, pero es falso. En la hidroponía podemos sembrar hortalizas de toda la clase, aromáticas, y ya ahorita les voy a mostrar una imagen que nuestra empresa está haciendo una investigación con otra clase de cultivos que son de por sí cultivos ya verticales, como el tomate, la papa, la ochuva, el maíz, el frijol. Entonces, aquí vamos viendo que la hidroponía, si se enfoca bien la investigación y los procesos, nos puede dar, digamos, esa variante de cultivar todos estos alimentos que, digamos, que nosotros incluimos en nuestra dieta diaria. Entonces, por eso tan importante de que seamos eficientes y de que incorporemos tecnología a estos procesos, ¿cierto? Porque estos procesos se vienen haciendo muy tradicionalmente, muy rudimentariamente, empíricamente. Entonces, lo que nuestra empresa hace es meterle esa tecnología a estos procesos que ya vienen hace muchos años.
Estamos con Hidropónicos AVE. En Colombia, por fortuna, hay muchas empresas que están precisamente haciendo este tipo de procesos, llevándolos a cabo. También veo que hay empresas que trabajan insumos orgánicos y les queremos decir aquí, de una vez, estamos con los micrófonos abiertos para que vengan y nos compartan su experiencia gratis, sin cobrar ninguna entrevista, porque lo que hacemos desde este informativo es precisamente abrir micrófonos para ayudar a la humanidad, para que siga abriendo su mente, y estamos muy agradecidos esta noche con Juan Camilo, el fundador de Hidropónicos AVE, que nos está compartiendo todo este proceso. Podemos avanzar, entonces esta es la propuesta para la proteína, y qué otro tipo de procesos también tienen en este momento en marcha. Bueno, entonces, digamos, en esa misma línea de cultivos verticales, de hidroponía, de ser más productivos, entonces aquí también entra lo de la nutrición, lo que tú has hablado durante todo este tiempo, que es cómo ser más productivos con menos, porque esos insumos que necesitamos para la producción, digamos que van a estar reducidos por toda esa problemática que ya vemos, esta guerra en Ucrania que nos perjudica directamente por los abonos. Entonces aquí la hidroponía entra en un concepto totalmente diferente, porque vamos a producir una cantidad muy importante con una nutrición muy poca. Entonces ya no vamos a necesitar bultos para producir, sino gramos. Entonces la cantidad de abonos que van a entrar al país van a ser suficientes para nosotros ser productivos, para, digamos, tener esa dinámica de producción más eficiente. Y los abonos orgánicos, eso también es importante, porque ustedes también asesoran en la elaboración de los abonos orgánicos. Bueno, sí, nosotros tenemos nuestra línea, digamos, de abonos, pero esta línea va también muy ligada a la parte de fertilización y fumigación. Entonces nosotros vamos a ver que aquí también entra un concepto muy importante, que es los cultivos limpios. Bueno, entonces aquí lo que hablábamos ahorita, que necesitamos menos espacio para producir. Entonces, los cultivos limpios, digamos que es otro plus que nosotros le damos a la agricultura vertical, porque ya que nosotros no utilizamos ese piso, digamos, no utilizamos la capa vegetal, entonces no tenemos que pelear con tantas plagas y enfermedades que están en la tierra. Entonces, tenemos esa cultura de no dañar los ecosistemas y de que lo que nuestros clientes y nosotros mismos vamos a comer sea totalmente limpio. Entonces, aquí entran los agrobiológicos, que nos van a permitir tener esas dinámicas limpias y sacar producto limpio. Bien, entonces, todo esto en agua. También tienen la propuesta de aeroponía, que son los cultivos verticales, si usted vive en un lugar o en un espacio pequeño. Y aquí vas a mostrarnos algo muy interesante, y es: saquémonos de la cabeza que los cultivos hidropónicos solo son para lechuga. Nos vas a presentar muestras de que también se puede tener papas, se pueden tener otro tipo de alimentos que la gente pues necesita muchísimo en su consumo diario. Correcto. Digamos que toda esta parte ha sido de investigación, pero nuestra investigación ya va muy adelante. Entonces aquí pueden ver unos sistemas en un híbrido entre aeroponía y raíz flotante, donde la mitad de la planta está sumergida y la otra mitad está en aire. Entonces tenemos ese híbrido que, digamos, es una de las técnicas que toma mucha fuerza, porque utilizamos lo mejor de las dos técnicas, aeropónica y raíz flotante. Oxigenación en aeroponía, raíz flotante en reservorio de agua y disponibilidad de agua. Entonces aquí podemos ver las primeras imágenes. Aquí hay ochuva, hay papa. Vemos cómo es el desarrollo radicular de la planta. Ese color blanco nos puede indicar de que la planta tiene muy buena oxigenación, y entonces el crecimiento de las raíces es mucho más acelerado. Por ende, la planta se va a nutrir mucho mejor y el proceso de crecimiento va a ser más acelerado que en un cultivo tradicional. También vemos el cultivo de ajíes, de ochuvas, que es frutos. También tenemos investigación con fresa, tomate. Por aquí hay unas plantas de maíz que tenemos, digamos, son sujetos de investigación. Entonces, eso nos va a, digamos, a permitir tener una base alimentaria no solamente de lechuga, sino que entonces vamos a incorporar las leguminosas, las papas, los tomates, frutas. El maíz, que es tan importante.
Tremendo. Te pregunto, es que aquí también tengo personas que me están preguntando, que están escuchando tu entrevista, pero para la grabación de radio. Me están preguntando, ¿esta agua necesita algún nutriente especial? ¿Tiene un tratamiento especial esta agua? ¿Se tiene que estar cambiando? ¿Cómo se maneja? Bueno, digamos que nosotros utilizamos nutrientes que son hidrosolubles. Entonces, aquí utilizamos lo mismo que la planta necesita en la tierra, pero en forma de sales minerales. Aquí utilizamos sales minerales. Entonces, utilizamos el hierro, el fósforo, el magnesio, el potasio, o sea, todo lo que está nativo en la tierra lo utilizamos en forma de sales. Entonces, el agua, digamos que nosotros le echamos una nutrición semanal al cultivo y las plantas se van a nutrir semanalmente de esa carga de nutrientes. Entonces, no hay que hacer un recambio de agua. Simplemente adicionamos más agua y más nutrientes y como es un sistema de recirculación cerrado, la planta se va tomando esa cantidad de agua y nutrición. Entonces, por eso hablábamos que es un 98% de ahorro de agua porque no se desperdicia nada, solo lo que la planta se consume. Muchas gracias por esa precisión. Sigamos avanzando porque ustedes tienen aquí evidencia de lo que han hecho. Ustedes incluso están asesorando comunidades en zona rural, están asesorando colegios que en sus centros educativos le han apostado también por estos cultivos y han generado incluso oportunidades y garantizado la alimentación escolar de los niños. Hablemos de todas esas experiencias positivas. Bueno, entonces aquí tenemos unos proyectos sociales muy interesantes, los cuales los venimos desarrollando con patrocinio de otras empresas en comunidades campesinas donde tienen vocación agrícola, pero no tienen cómo cultivar, no tienen, digamos, esa cultura, sino que tienen, digamos, monocultivos. Hay pequeños focos de café, otros con pequeños focos de ganadería. Entonces aquí estas familias fueron beneficiadas para regalarles, para darles esta herramienta tecnológica. Son comunidades apartadas con difícil acceso, entonces nos ha tocado ir a partes muy retiradas donde vemos todavía los caminos de herradura, pero entonces allá estamos yendo a instalar estos procesos, estas herramientas para, digamos, dar esa soberanía alimentaria a las comunidades. Aquí las personas se van a beneficiar ellas mismas produciendo su alimento, pero también van a beneficiar a la comunidad porque ellas van a compartir de lo que se produzca. Y también les va a quedar una parte importante para hacer una agremiación o una comunidad de cultivadores hidropónicos donde, digamos, puedan coger esas dinámicas y hacer un mercado local y ellos puedan vender todos sus productos a nivel local. Hay que aclarar que ellos no producen nada de hortalizas en su comunidad, todas las traen desde Medellín. Entonces, estos proyectos sociales lo que van mostrando es que a dónde tenemos que ir, a que esas dinámicas de la agricultura rural también tengan que estar acompañadas de estos procesos tecnológicos, donde se les brinde herramientas reales. No es simplemente decirle a un agricultor tome un bulto de abono o tome 100 metros de manguera o todas las ayudas que dan, que al final no son suficientes o no son aplicadas a su realidad. Ellos necesitan es una herramienta tecnológica que les permita hacer lo que ellos hacen, pero de otra manera, donde ellos puedan dedicar más tiempo a sus familias, a ellos mismos como personas. Entonces vemos que esta se convierte en algo muy importante que aportamos a esas comunidades. También nos gusta mucho ese enfoque social porque sabemos que para hacer un cambio en, digamos, en la agricultura de nuestro país, tiene que haber esto, tiene que haber estos cambios a nivel de región, a nivel de ciudad, ¿cierto? Porque estas dinámicas no solamente son para el campo o no solamente son para las ciudades, tienen que ir ligadas todos los entes, de todos los actores que están presentes en la agricultura, tienen que ir en pro de ser más productivos. De hecho, en este momento yo creo que es crucial el campo, digamos que ahí está para las personas que viven en el campo, está más fácil tomar la decisión y empezar de una, pero creo que el reto lo tenemos en las ciudades y aún así vemos que hay mucha gente dentro de las ciudades despierta que está aprovechando sus balcones, está aprovechando sus espacios pequeñitos, los patios, y empezaron. Y frente a esto yo te quiero preguntar, si una persona que vive en un apartamento en este momento requiriera comenzar un proyecto de estos, ¿tú qué le dirías? En un espacio, no sé, de 2x3,
¿le darías prioridad a que tenga una o dos torrecitas de estas que nos muestras en los cultivos de aeroponía, en los verticales? Y si, por ejemplo, quisiera implementar también ese sistema de las raíces en agua para las papas, el maíz, todo esto, ¿cómo le dirías que empezara a una persona que vive en un apartamento en una ciudad? Bueno, lo primero es tener las ganas, la disposición y las ganas de aprender algo nuevo, ¿cierto? Porque se ha dicho, tú lo has dicho, tenemos una enciclopedia gigante que se llama YouTube, donde vamos y vemos esos videos. Lo que hay que aprender es, digamos, a perfilar muy bien cuál es la información valiosa y cuál no. Entonces es simplemente estudiar un poco, ponerle, digamos, un ojo analítico a estos procesos y meterse, porque la hidroponía es eso, o sea, tú en una caneca en tu casa puedes poner una bombita de pecera, puedes poner una bombita comercial y ahí sembrar tu sistema de papa o tus hortalizas. Es simplemente aprender estas dinámicas y meterse, experimentar, porque como nosotros no fuimos expertos desde el principio, todo esto fue ajeno y desconocido a nuestra realidad, a nuestro conocimiento, y nos tocó aprender con ensayo, error. Entonces es algo que cualquier persona puede hacer como lo hicimos nosotros, como empezamos, es simplemente buscar y apropiarse de estos temas. De todas maneras, ustedes me imagino que brindan consultoría, que si hay alguna persona en este momento que dice, bueno, yo tengo, qué sé yo, 50 años, no tengo ni idea de cultivar porque toda la vida he trabajado en oficina, pero quiero empezar y sé que los cultivos hidropónicos con AVE, la empresa Hidropónicos AVE, pues me pueden facilitar la situación. ¿Ustedes dan esas consultorías y cuánto tiempo, por ejemplo, al día de cuidado requiere un cultivo de estos en el apartamento? Bueno, digamos que en la parte de consultorías y de asesorías estamos disponibles para cualquier persona que quiera empezar, porque digamos que todo este tiempo que llevamos 9 años de investigación, es algo que las personas se van a ahorrar, ya se van a ahorrar todos esos ensayos, todos esos errores que nosotros ya cometimos, y van a entrar en un proceso mucho más fácil, ya sin todas esas, digamos, limitantes. Entonces nosotros estamos en esa disposición, nuestra empresa se encarga de eso, de hacer sistemas, de incorporar tecnología al campo. Entonces estamos abiertos a cualquier posibilidad, a cualquier requerimiento de personas que necesiten o quieran incorporar, digamos, la hidroponía como un estilo de vida, como un estilo de producción. Si yo estoy en un apartamento y me caben 2 torrecitas de estas, de las que ustedes ya tienen todo el sistema, digamos, diseñado, ¿qué le sugerirías? ¿Que empezara a cultivar qué? Más allá solo de lechuga, porque pues imagínense, de lechuga no vivimos, pero sí. ¿Qué le dirías? ¿Con qué empezaría? Bueno, no, es dependiendo de los gustos, porque todas tienen, digamos, dinámicas de alimentación muy diferentes. Hay gente que solamente le gusta lechuga, pero podemos cultivar las acelgas, que son una fuente de hierro, la espinaca, aromáticas para condimentar. Bueno, hay un sinfín de posibilidades. Aparte de que las dinámicas de la ciudad son diferentes a las dinámicas del campo, entonces digamos, la premura, el acoso de una vida en la ciudad es ajetreada. Entonces estos sistemas lo que permiten es tener un cultivo, pero sin tu supervisión. O sea, ¿tú qué tienes que hacer en estos cultivos? Una vez por semana echar agua, echarle la nutrición, que estén conectados a un tomacorriente, porque son autónomos, son huertas inteligentes, que ellas mismas deciden cuándo van a regarse o cuándo no. Y ya tú te vas a trabajar y ya cuando llegas en la tarde vas a tener tus planticas y vas a poder cosechar tu ensalada. Entonces, son dinámicas distintas las del campo a la ciudad, pero todas tienen que ir enfocadas a esa herramienta tecnológica. Y si se nos va la luz, qué sé yo, no sé, se dispara un transformador. O sea, crisis energética, digamos, en Colombia, gracias a Dios, por ahora no, es difícil, hay buena cantidad de agua, trabajamos con hidroeléctricas, pero supongamos si vivo en Alemania, donde hay una crisis energética en este momento, ¿qué pasa si se va la luz más de 5 horas? ¿Se afectan las plantitas? Bueno, digamos que lo importante de estos cultivos y lo interesante es que no simplemente tienen que estar ligados a un flujo eléctrico como el tradicional. Nosotros podemos poner a trabajar estos sistemas con paneles solares. Entonces, si yo sé que en mi región hay un déficit energético, entonces simplemente, por ejemplo, estos sistemitas que yo tengo atrás, que es el línea hogar, que es pequeñito, es hecho con electrónica de precisión de bajo consumo.
entonces el consumo energético es de 12 voltios, entonces yo puedo poner un panelcito de 12 voltios, una batería que me cargue, el panel me cargue la batería y con eso es suficiente para que mi huerta siga. Lo mismo en estos sistemas de producción intensiva, podemos, digamos, adaptar un sistema solar en esas partes donde ni siquiera hay luz, sino que hay, por ejemplo, estamos hablando de La Guajira, donde no hay luz, entonces podemos ser productivos en esos lugares. Simplemente es buscar esos canales y buscar las personas que se quieran apropiar a estos proyectos para volverlos una realidad en nuestro país. No, ha sido maravillosa esta charla. Hice las preguntas más básicas, porque sé que hay muchas personas para quienes todo esto es un mundo nuevo, pero están tremendamente interesadas. Y Juan Camilo, de verdad, nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Informativo G24, por hacer parte de nuestra comunidad de analíticos. Todos ustedes no se imaginan los personajes, así como Juan Camilo, que hay en esta comunidad de analíticos, y quienes se atreven y nos dicen, yo le quiero contar a los analíticos esto, es para nosotros maravilloso, porque nos hemos dado cuenta cómo esta comunidad, que ya son más de 539,000 personas en todo el mundo, pensamos de otra manera, en pro, en construcción, más que en reacción, en proactividad, ¿sí? Más que estar, digamos, renegando de lo que pasa en el mundo, tratamos de aportar soluciones, y de verdad felicitaciones a Hidropónicos AVE, empresa que funciona desde Medellín, pero tienen asesorías nacionales e internacionales, Juan Camilo, ¿verdad? Sí, también. Entonces, ya saben, nos compartes por favor tus datos, dónde te pueden ubicar, porque yo creo que va a haber mucha gente. Ahorita al final ponemos nuestras redes sociales y nuestros contactos. Ok, entonces, bueno, ¿qué falta? Bueno, aquí digamos que una cosa muy importante, que todo este proceso tiene que estar acompañado del proceso educativo, pero ese proceso educativo tiene que estar desde las primeras etapas de edades. Entonces aquí hablamos de cuando ya no tenemos un relevo generacional para el campo. Entonces tenemos que producir mucho, pero ya no hay nadie quien se interese en producir. Entonces tenemos un déficit de personas que se interesen en eso. De los jóvenes ya no quieren esta actividad porque es dura, porque es difícil, mal paga. Tienen, digamos, toda la realidad de lo que ellos opinan, pero entonces, ¿cómo volvemos a enamorar a esas nuevas generaciones? ¿Cómo aportamos esa semilla para que estas futuras generaciones vean el campo como una necesidad de todos, como, digamos, una estabilidad económica, como el futuro de la alimentación de nuestro país? ¿Cómo hacemos una agroindustria? ¿Cómo somos más productivos, más proactivos? ¿Cómo utilizamos mejor los recursos? Entonces, todo ese proceso educativo tiene que ir desde acá. Entonces, nosotros tenemos a nivel de Colombia la primera institución donde montamos un sistema productivo, donde los niños de la institución educativa están transversalizando el conocimiento que aprenden en las aulas, cuando hablan de la célula vegetal, cuando hablan de biología, de las plantas, y lo están plasmando en la realidad. Entonces vemos aquí la comunidad, el colegio se llama Alto Pueblo Rico, está en Mistrató, Risaralda. Entonces ellos accedieron por unos presupuestos públicos y tienen su huerta productiva, están apoyando su restaurante escolar, y los muchachos están viendo la agricultura de otra manera. Entonces ya no la ven como que el papá les dice, no, mi hijo, váyase para la ciudad porque esto no funciona, sino que ya están viendo que es algo con tecnología, algo llamativo, o sea, es algo que los atrae. Entonces, esta es la verdadera forma de hacer un cambio en la agricultura de nuestro país, desde la primera base, desde la primera infancia, donde ellos cuando crezcan ya vayan a querer hacer sistemas mucho más grandes, agroindustria, empresas, y que, por ejemplo, Colombia sea una despensa a nivel mundial, porque tenemos todos los recursos, falta es las personas que se interesen en ello. Esta experiencia en este proyecto educativo o en este colegio de Risaralda es maravillosa, porque además no solo estás enseñándoles la agricultura 4.0, que es esa tecnología para el agro que les va a ayudar mucho a estos estudiantes y a estas nuevas generaciones a enamorarse, sino que también estás apoyando con su trabajo. Ellos desde allí tienen ya su huerta y apoyan su restaurante escolar. Yo creo que eso es una experiencia que vale la pena multiplicar en muchos colegios, por si también tenemos profesores que están viendo a esta hora esta entrevista con Hidropónicos AVE, esta empresa que desde Medellín nos trae esta propuesta de soberanía alimentaria muy importante. Me gustaría, no sé, que en esta parte final les dieras tu mensaje a los analíticos, Juan Camilo.
Bueno, estos procesos tenemos que ponerles mucho cuidado. Tenemos que, digamos, aportar a esos cambios, aportar a esa dinámica del campo de cultivar. Profesores que nos estén escuchando, es muy importante de que nuestros niños jóvenes tengan esta clase de aprendizaje y de entendimiento de los cultivos, de cómo ser productivos, para que en el futuro ellos puedan, digamos, hacerse cargo de todos esos problemas y desafíos que vienen para todos. Entonces, muy importante que todas las comunidades se sumen y que cada vez más personas se sumen a este proceso, nosotros como empresa, pero que hayan muchos inquietos que quieran emprender, que quieran hacer, que quieran producir su alimento, que quieran ser autosuficientes, autosostenibles, para que todos así aportemos a la soberanía de nuestro país que está tan afectada. Sabemos todos los problemas que hay en los abonos, en las semillas, y tenemos que volver a la base, a lo básico, que es poder producir y ser autosuficientes. Pero yo creo que ahí sí nos debes las redes sociales y el contacto que nos lo prometiste ahorita, sí, porque va a haber mucha gente que va a querer hablar contigo. Bueno, aquí están nuestras redes sociales, tenemos un canal de YouTube, ahí hay videos de cómo hacer, hay videos de qué son las plantas, cómo se siembran, qué es la agricultura, tenemos una entrevista de un canal de agro donde explicamos paso a paso cómo funcionan los sistemas, está nuestro contacto directo, nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico. Con esta información, digamos, el que necesite, el que quiera, bienvenido a que se sume a nuestra familia. Nosotros, todas las personas que llegan, siempre las entramos como nuestra familia, entonces a que todos hagan parte de esa familia AVE, donde todos pongamos nuestro granito de arena para cambiar esa realidad de nuestro país, pero aplicada a lo que tenemos. No, de verdad, encantador este proyecto, que ya no es un proyecto, ya es una realidad, ya es una empresa y que, como les digo, presta asesoría nacional e internacional para las personas que deseen comunicarse. Ahí están los datos en pantalla para que tomen nota, para que también se suscriban a su canal de YouTube que se llama AVE Agricultura Vertical Eficiente. En Instagram están como hidropónicos_AVE. Su correo electrónico hidropónicosave@gmail.com. En Facebook los encuentran como hidropónicosave y también tenemos su número de WhatsApp, que ahí también lo pueden ver, 320-778-7320. Con las personas que están en el exterior saben que marcan más 57 para Colombia. Juan Camilo, muchas bendiciones, muchos éxitos, es muy importante la labor que ustedes están desarrollando y sobre todo muchísimas gracias por compartirlo con esta comunidad de analíticos de Informativo G24. Muchas gracias a ti, te lo vuelvo a agradecer, es muy importante para nosotros de que muchas personas conozcan no solo nuestra empresa, sino estas formas de producción. Entonces, a todos los analíticos, a toda tu comunidad, es una invitación especial por parte de nosotros. Y nuevamente, mil gracias por tenernos aquí, digamos, en tu canal. Sabemos que esto es una vitrina muy importante para nosotros y para cualquier emprendedor que quiera hacer un cambio real. Y aquí es la casa de los emprendedores, porque siempre hemos abierto micrófonos para que sigan adelante. Y sabemos que en el mundo hay muchas más y no importa el lugar donde estén, si nos quieren compartir, esta es su casa. Muchas bendiciones, Juan Camilo. Adelante siempre. Gracias. Muchas gracias. Juan Camilo Hoyos, él es el fundador de Hidropónicos AVE, maravillosa experiencia y está con nosotros en Informativo G24. Si tienen inquietudes, ya saben, ahí en sus comentarios nos dejan sus preguntas y por supuesto si hay otras empresas que deseen participar, también compartir, porque pues de todas maneras yo sé que va a llegar un flujo de gente enorme y una sola empresa no va a ser capaz, entonces lo que queremos es generar oportunidades para mucha gente. Si usted es emprendedor y tiene conocimiento de todo este tema y lo quiere compartir, dar consultorías, con mucho gusto. Le abrimos aquí
completamente gratis y sin ningún interés nuestros micrófonos, porque lo que nos interesa es aportarle a la comunidad de analíticos. Ellos tienen sus preguntas, sus inquietudes, y nosotros queremos atenderlas con la mejor voluntad y de muy buena fe. Gracias por estar con nosotros. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Adiós con todos y no sean codos, regálenos un like. Chao, chao.